Tal? Este es Derek Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. Es para la clase de bases para el análisis de datos 2, es la UEA, y el tema es regresión lineal simple. Entonces vamos a ver los conceptos generales. Entonces me voy a pasar a la presentación y vamos a seguir, ¿no? Entonces, bien, conceptos generales de regresión lineal simple, ¿no? Bueno, tenemos supuestos que se deben de cumplir en este modelo y estos supuestos, perdón, tienen que ser como revisados una vez que se ha hecho el análisis para poder asegurarnos de que la regresión es adecuada. Cuando fallan supuestos, entonces podemos decir que la regresión, por ejemplo, no sirve. ¿Sale? Así de feo. Entonces veamos. En primer lugar, tenemos el supuesto de causalidad, entonces estamos aquí asumiendo que tenemos un fenómeno biológico que tiene una relación causa-efecto. Si ocurre esto, entonces digamos que sí podemos ponerlo en la regresión. Esto es en contraste con la correlación en la que no se pide la causalidad, simplemente hay una asociación entre dos variables, pero en regresión sí vamos a pedir más una causalidad. Bien, vamos a continuar con el supuesto de linealidad. ¿Qué significa? Simplemente que si yo hago una gráfica, un diagrama de dispersión, ¿no? Con la variable causal en el eje de las X y la variable causada en el eje vertical, es decir, vamos a usar otros términos, variable independiente en el eje de las X, variable dependiente en el eje de las Y. También se pueden usar otros términos, por ejemplo, variable explicativa en el eje horizontal, variable de respuesta en el eje vertical. Si yo grafico esas dos, ¿sale? Entonces lo que voy a querer observar es un patrón de dispersión alrededor de una línea recta. Si la dispersión me sale curva, entonces no se cumple el supuesto de linealidad y no puedo aplicar regresión lineal simple. Entonces es muy importante, ¿sale? Otro supuesto importante que podemos así ver rápido es el supuesto de independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo estoy registrando una observación, ese registro no va a interferir con otras observaciones, ¿sale? Entonces, si yo estoy midiendo, bueno, vamos a poner como un ejemplo de así como chistoso, ¿no? Si yo estoy midiendo ratones, ¿no? Y al ratón le pongo una marca, por ejemplo, se acostumbra a veces usar violeta de genciana para marcar un ratón. Si suelto al ratón y ese ratón va y les dice a sus compañeros, oigan, ¿qué creen? Miren lo que me hicieron. Y después de eso ya nadie sale y ya no puedo capturar más ratones. O nada más salen ciertos ratones, pero no todos los que yo esperaba, etcétera. Quiere decir que se está violando el supuesto de independencia. Porque cuando capturé un ratón, o sea, cuando tuve una observación, estoy modificando las demás de alguna forma. El supuesto de normalidad también está relacionado con el de linealidad y con el de homogeneidad de varianzas. Entonces los vamos a tratar de explicar más o menos. ¿Sale? La normalidad básicamente significa que los datos se distribuyen de acuerdo a la distribución normal. Entonces, acuérdense que esto viene también de la correlación. Entonces, de la normal bivariada se puede desprender cuál va a ser la correlación y también se puede desprender dónde va a estar la recta de regresión. Entonces se pide eso, pero además se pide homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿qué significa eso? Lo voy a poner acá. Básicamente lo que significa la homogeneidad de varianzas, que también se conoce como homocedasticidad, es que tengamos varianzas constantes a lo largo de los valores del eje horizontal, que es el eje X, o variable independiente o variable explicativa. Entonces, la idea aquí es que si ¿cómo yo puedo verificar el supuesto de homocedasticidad? Pues simplemente es graficar los residuos. Después vamos a ver qué significa eso, pero tengo que graficar los residuos,
¿no? Para poder verificar ese supuesto. Si los residuos me salen como una nube más o menos aleatoria, sin ningún patrón, entonces decimos que se cumple el supuesto. Aquí está la palomita. ¿En qué supuesto no se cumple? Bueno, acá también en el de arriba, aquí este es un ejemplo medio curioso, no me parece lo más adecuado, porque aunque la varianza es constante y se cumple el supuesto de homoelasticidad, si mis residuos muestran un patrón inclinado, en este caso, quiere decir que mi regresión está mal, ¿sale? Entonces, vamos a ver eso. Ok, entonces, aquí la idea es que em, cuando el patrón de dispersión de los residuos se ve como una trompeta, ¿no? O sea, más corto o más angosto de un lado y más amplio del otro, ¿sale? Cuando eso pasa, entonces sabemos que las varianzas no son constantes. Puede ser pues generalmente estamos buscando estos patrones donde se abre, puede abrirse para la izquierda o para la derecha, no importa, aunque vaya inclinado. El chiste es que tiene que ir, este, tiene que ir siempre horizontal, como está aquí con la palomita, y lo que no queremos ver es esto. Entonces la homoscedasticitad tiene que ver con eso, y básicamente lo que estamos pidiendo es que para cada punto en el eje X tiene que haber una población de puntos en el eje Y, y que esa población de puntos todos tengan una distribución normal con exactamente la misma varianza. ¿Sale? Entonces, vamos a decir que esto es la homogeneidad de varianzas, ¿sale? Y esos son como mis conceptos generales o supuestos que tengo que ver en el, en la regresión lineal simple. Entonces, con respecto al supuesto de de linealidad, bueno, pues tenemos que hay que hacer un diagrama de dispersión. La variable explicativa va en el eje de las X, la variable de respuesta va en el eje de las Y. Y yo lo que quiero observar es un patrón de dispersión lineal, ¿sale? Es decir, los datos pueden salirse de una línea recta, pero si veo el conjunto debe de ir más o menos, digamos, siguiendo la línea roja, ¿no? Que es la recta que después yo voy a querer ajustar, ¿sale? Entonces vean aquí la relación causal y vean cómo ponemos la variable causante en el eje de las X, ¿no? Entonces esto es básicamente el diagrama de dispersión. Con respecto a los errores o residuos, ¿sale? Aquí puse mal la gráfica. El error o residuo es la distancia. em, Puse bien la gráfica, puse mal la ecuación. El error o residuo es la distancia que hay entre un dato y la recta de regresión. Pueden ser distancias hacia abajo, o sea, distancias como negativas, o distancias hacia arriba, o sea, distancias positivas. Pueden ser de cualquiera, ¿no? Y entonces podemos definirlas, el error o epsilon, el error de un dato, es, entonces va a ser, aquí está al revés, es y menos y gorro. Y gorro es el valor predicho o el valor ajustado, que es lo que marca la recta. Entonces por eso se ve ahí la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedimos de los residuos? Cuando si yo los grafico, tengo que ver una distribución normal con media cero y varianza uno, o sea, es una distribución normal, no es estándar, pero sí tiene que tener varianza cero, perdón, media cero, tiene que tener media cero la distribución de los residuos, ¿sale? Entonces, y tengo que pedir que sea una cosa que no tenga patrón, entonces, si mis residuos, más bien, si mi recta pasa más o menos en medio de todos mis datos, las líneas discontinuas indican los residuos y yo grafico los residuos. Me va a quedar una cosa más o menos al azar, no se ve que vaya ni para arriba ni para abajo. Aquí ven un ejemplo en donde el diagrama de dispersión, o sea, si yo nada más veo los puntos verdes, el diagrama de dispersión me está indicando que no hay linealidad. Esta es una cosa curva, más bien del tipo parabólico, ¿sale? A lo mejor sí va para arriba la tendencia, ¿sale? Pero además de una tendencia lineal que va hacia arriba, lo que tengo es un patrón curvo que no lo voy a poder capturar con una línea recta. Entonces los residuos me van a quedar con este patrón como de curva también, como de caída triste,
y eso me indica que me faltó un componente curvo en mi regresión. Pero básicamente yo lo que estoy buscando es pues que los residuos no tengan ningún patrón, que sea como aleatorios, en lugar de que tengan algún patrón como esta curva. ¿Sale? Entonces ahí está lo de los residuos. Y después vamos a ver qué queremos decir con mínimos cuadrados. Cuando ajustamos una regresión, ponemos una recta, bueno, ponemos los datos, es un diagrama de dispersión, y luego encima ponemos la recta. Y decimos que esta es una recta de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, ya que está otra vez la fórmula de los residuos, recuerden que está chueca, le puse primero los valores predichos o ajustados que van al final. Entonces, esta ecuación diría epsilon sub i es igual a y sub i menos y gorro sub i. Entonces, nomás para anotarlo. Entonces, esta recta de regresión, ¿sale? Es una recta, es la mejor recta que se puede ajustar con el criterio de mínimos cuadrados, que dice el criterio que la suma de los errores al cuadrado debe ser lo más pequeño que se pueda. Si es cero, está muy bien, pero puede no ser cero y no importa, el chiste es que sea lo más pequeño que se pueda. Y esa sería la recta de mínimos cuadrados, que es la mejor recta que vamos a poder ajustar con ese criterio. Cuando ya tengo mi recta, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer dos pruebas de hipótesis. Voy a hacer un juego de hipótesis para la ordenada al origen. Entonces recuerden que beta 0 indica la ordenada al origen y beta 1 indica la pendiente. Entonces beta 0 igual a 0 sería mi hipótesis nula porque obviamente implica nulidad. Y mi hipótesis alternativa, si la pongo de dos colas, simplemente dice que beta 0 es diferente de 0. Y lo mismo voy a hacer para la pendiente, que es beta 1. Hipótesis nula es que la pendiente es igual a 0, es decir, es horizontal completamente. O bien, hipótesis alternativa de dos colas, beta 1 es diferente de 0, entonces la recta va para arriba o va para abajo. Entonces voy a hacer esas dos pruebas de hipótesis, ¿sale? Y aquí está para la recta de regresión, ¿sale? Y los predichos, ¿no? Entonces, vean cómo aquí tengo Y gorro, que es los valores predichos o ajustados, que son simplemente el producto de mi ecuación de regresión. Mi ecuación de regresión tiene beta 0, que es mi ordenada del origen, más beta 1, que es la pendiente, multiplicado por mi variable independiente o variable explicativa. Entonces, si yo quiero, esto me dice como la recta en general. Ahora, si yo lo que quiero es tener el predicho de cada dato, entonces voy a tener que poner el subíndice i para cada uno de los datos. La ecuación es la misma, nada más tengo que agregar el índice. Y a partir de esta ecuación con el índice puedo despejar los residuos. Simplemente voy a poner el epsilon es igual a y, y aquí acuérdense que no va el gorro al principio, va después y menos y gorro. ¿Sale? Entonces ahí están los predichos también. Y con eso terminamos nuestro video.